Shalom Alejem, amada Mispajá, Laila Tov, a cada uno de los hermanos y hermanas que se vayan a conectar a esta transmisión en vivo el día de hoy. Amada familia, pues nuevamente es un placer volver a estar con ustedes para compartir palabras de bendición, palabras de edificación. Y bueno, espero que esta sea una noche muy fructífera para cada uno de nosotros, estudiando del Adabar de nuestro Eloje y entrando en materia de algo sumamente importante, de algo que bueno, para muchos va a ser escandaloso, sin embargo es crucial, como cada transmisión trato de mencionar, todos los temas que damos son importantes porque hay que analizarlos desde su contexto, desde la cultura, desde el idioma, desde los hebraísmos, para entonces conocer un poquito más acerca de nuestro Padre y de cómo realmente ha tratado con su pueblo. El día de hoy vamos a entrar con un pasaje que quiero compartir con muchos de los hermanos que se han contactado con nosotros y me han mencionado que están atravesando pruebas muy difíciles en su matrimonio, en su cuestión económica, en cuestión de personal, en cuestión también acerca de salud. ¿Y qué es lo que dice la Escritura acerca de cuando estemos atravesando días difíciles, días de prueba, días de no que no son de regocijo, sino que son más bien de sufrimiento y de tribulación, por así mencionarlo? Quiero compartir este pasaje que aparece en el libro de Coelet, en el libro de Eclesiastés, en el Perec 7, en el capítulo 7, y voy a leer a continuación para que los hermanos que estén atravesando por tiempos complicados y estén pensando que a qué se debe esto, a qué se debe que este tiempo no es tan bueno como los tiempos pasados. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice: mejor es el buen nombre que el perfume fino, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de duelo que a una casa de banquete, porque eso es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tomará en serio. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del duelo, pero el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque la risa del necio es como el crepitar de las espinas debajo de la olla. Esto también es vanidad. Ciertamente la opresión entonces al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que el comienzo. Mejor es el de Ruaj paciente que el de Ruaj altivo. No te apresures en tu corazón a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No digas: ¿a qué se deberá que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Pues no es la sabiduría la que te hace preguntar sobre esto. Mejor es la sabiduría con posesiones, y es una ventaja para los que ven el sol, porque la protección de la sabiduría es como la protección del dinero, pero la ventaja de conocer la sabiduría es que les da vida a los que la poseen. Amén. Este pasaje para muchos debe ser un pasaje esencial en cuestión a que cuando estemos atravesando por diferentes pruebas en cuestión económica, familiar, física, moral, emocional, llámele como se llamen, amada familia, debemos recordar que cuando muchas veces atravesamos situaciones adversas, esto también es parte de nuestro proceso. El libro de Hebreos, el libro de Ibri, nos recuerda que el mismo Mashiach aprendió a través de padecimientos y sufrimientos a ser obediente a su Padre, a Yahweh. Entonces nosotros, como lo he dicho muchas veces, no estamos exentos de lo mismo. Pero bueno, eso es para animar un poquito, para que sepan que cuando se están atravesando circunstancias adversas, es debido a que estamos en el caminar y que es necesario muchas veces. En una semana de duelo se puede aprender en más de un año de placer, amada comunidad. Como dice la Escritura, la sabiduría, el hombre sabio está en la casa del duelo, no en la casa del placer. Y también el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, para reír, para llorar, para amar, etcétera. Entonces, espero que con esto ustedes estén un poquito conscientes de que es parte del camino. Y ánimo, ánimo, amada comunidad. Bueno, entrando ya en materia, el día de hoy quise titular a este video, a esta transmisión, el dispensacionalismo y la gran, y con letras grandes y en mayúsculas, la gran mentira de los 7 últimos años finales. Les repito, este tema puede ser o para algunos un poquito difícil de digerir y es comprensible. No pretendo atacar a nadie, no pretendo marcar a nadie, simplemente es la verdad. Y así que muchas veces la verdad duele.
Sabemos que últimamente han estado saliendo pues diversos calendarios. Tan solo cualquier persona que quiera investigar un poquito acerca del calendario de nuestro Padre se puede meter a internet, puede googlearlo y le van a aparecer un sinfín de páginas que se apoyan en la Torá, en el libro de Yanok, en el libro de Jubileos, en el libro de Yacer, en diferentes evangelios. Y efectivamente es correcto. Pero lo que no es correcto, amada comunidad, y esto es algo que también es importante subrayar y aclarar, es que estemos poniéndole años, definiendo el tiempo en el que estamos viviendo. La casa, bueno, no es la casa de Yehudá, pero para los que lo conocen así, los judíos que dicen ser judíos y no lo son, están en el año 5778, si no mal recuerdo. Si alguno sabe este dato, por favor acláremelo. Pero mencionan que están en ese tiempo. Por los milenios, como dice el libro de Bereshit, que iban a transcurrir a lo largo de las eras. Sin embargo, hay otros calendarios, pues creo que consideran que son un poquito más actualizados, que ponen otro tipo de años, 5994, 5992, 5993, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa, amada comunidad? Y es por eso que vamos a tocar este tema tan especial, tan importante acerca del dispensacionalismo. ¿Qué es este tema? ¿De dónde surge el dispensacionalismo? ¿Quién crea el dispensacionalismo? ¿Cuáles son las corrientes? Hay que estudiar muy a fondo todo esto para entonces entender que desafortunadamente a lo largo de la historia han tergiversado demasiado la escritura y han sacado profecías de contexto y las aplican hacia el futuro. Una de esas profecías que ya he dado el tema por medio de nuestra página en Facebook, Edale Yashua, así encuentran en la página Edale Yashua, es acerca de la semana 70 de Daniel. Es una semana que le llaman la semana flotante, la semana 70, que es la última, que supuestamente la dividen en dos. Ahorita vamos a entrar un poquito en materia. La angustia de Jacob, la gran tribulación o ira de Hasatán, qué va a pasar posteriormente. Y esto es algo que es fundamental para nosotros. A veces lo difícil uno de los principales problemas con los que se encuentra un nuevo creyente en Mashiach que está volviendo a las raíces hebreas no es tanto el aprender, sino el desaprender. Ese es uno de los mayores problemas y de las mayores barreras con el que cada creyente nuevecito, incluyéndome, vamos a tener que toparnos y vamos a tener que saber discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es, porque internet está demasiado atiborrado de información que no es correcta y mucha de esta es dispensacionalismo puro. Bueno, vamos a empezar a leer y dice, ¿de dónde vino el dispensacionalismo? Lo primero que hay que decir sobre la lectura dispensacional de la Torá es que no existía, ojo, no existía esta corriente antes del siglo XIX. De hecho, no existió hasta 1820 o algo así. Unos mencionan que fue a partir de 1800, otros a partir de 1830. Bueno, comenzó en realidad en un pequeño reavivamiento en Glasgow, Escocia. Una chica adolescente de apellido MacDonald afirmó haber tenido una visión de rapto pretribulacional de la iglesia, de este mundo al cielo. Bueno, esto pudo haberse ido como vino, sin dejar una marca en las comunidades, hablando específicamente de los evangélicos. Si no fuera por un reverendo llamado Derby que escuchó de esto, se convenció de que esta teoría o teología era correcta y comenzó a predicarla. Y el reverendo Derby fue uno de los fundadores de la denominación de los hermanos Plymouth en el siglo XIX. Nuevamente, esto pudo haber sido una flor de un día, una pequeña secta cristiana con una creencia particular en la que nadie en los primeros 1800 años de historia de la comunidad habría creído, salvo porque el señor Derby llevó su evangelio del rapto a los Estados Unidos y se puso en contacto con Billy Graham de su época. Su nombre era Dwight L. Moody, el fundador de Moody Bible Institute. Moody Press se convirtió en el difusor a nivel mundial de esta teología del dispensacionalismo y del rapto pretribulación a ambos lados del Atlántico durante mucho tiempo. Esta es una pequeña historia de lo que es el dispensacionalismo. Pero el dispensacionalismo va más allá y se ha metido tanto no solamente en las denominaciones evangélicas, sino también en lo que son actualmente las raíces hebreas. Y esto es un grave problema, ya que si usted está volviendo a las raíces hebreas, pero todavía trae un poquito de estas creencias,
va a ser un poco más difícil el que llegue a entender libros como Daniel, libros como Gilgalut, que requieren mucho conocimiento hebraico. Ahora, un servidor no lo sabe todo, un servidor sigue investigando, sigue analizando. Si me doy cuenta de que estoy todavía errado en ciertas cosas, bueno, pues lo explicamos. Pero vaya, esto es así. Vamos a explicar un poquito de lo que es brevemente la semana 70 de Daniel, para los que todavía no conozcan a profundidad, ya que esta enseñanza la di, pero en la página Edale Yashua. Por cierto, estoy ahorita nuevamente transmitiendo en vivo por aquí, por medio de este canal en YouTube, pero la transmisión anterior, no crean que no hubo, sí hubo, pero hubo a través de la página Edale Yashua. Entonces les invito a que si quieren ver el video, allí está. El video se llama lo que no saben muchos que debemos aceptar cuando llegamos a este camino. Es un tema muy importante. Así que bueno, vamos a hacer una línea del tiempo y les sugiero que me acompañen en un pasaje muy usado, muy mal usado, que es el libro de Daniel, Daniel 9:27. Esto es importantísimo para nosotros. Vamos brevemente, bueno, los que tienen ahí la facilidad de encontrarlo rápido, Daniel 9:27. Y vamos a hacer una línea del tiempo en donde explicaremos un poquito de este verso. Seguramente cada uno de ustedes ha escuchado que existen 7 últimos años. Los cuales se dividen, no sé si se esté viendo al revés o es porque yo lo estoy viendo de este lado, pero se dividen en 2 periodos, por lo que dice la escritura de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es un hebraísmo, pero hay que entender el contexto. Puede significar 3 años y medio, o puede también significar su equivalente en años, me refiero a cientos de años, pero esto lo vamos a explicar más adelante. Bueno, entonces, conocemos algunos que esta información la ponen de esta forma. Los 7 últimos años de los que habla la semana 70 de Daniel, de acuerdo a esta teología, es que se va a dividir en 3 años y medio y 3 años y medio. Los 3 años y medio primeros pertenecen, por lo que dice según el libro de Isaías, lo extraen de ahí este pasaje, a la angustia de Jacob. Y los postreros 3 años y medio lo mencionan como la ira de Hasatán, ¿sí? En este caso, o el periodo de la gran tribulación. A mitad de esta semana es cuando van a salir los 2 testigos, y bueno, justamente finalizando esta semana es cuando regresa Mashiach y se acaba todo, viene la ira de Yahweh, etc. Bueno, entonces hay un error muy grave aquí, amada comunidad, y ese es el error que vamos a tratar el día de hoy. Primero, el primer error: cuando llegan a poner ciertos datos como años, específicamente hablando y concretamente hablando de, por ejemplo, estamos en el año suponiendo 5.000, estoy inventando, 5.992. Dicen que para 6.000 años faltaría, aquí en este caso, unos 8 años. Para los que no estén familiarizados con estos términos que estoy hablando, bueno, extraen de Bereshit el hecho de que son 120 jubileos los que Yahweh dijo que iba a determinar para que el hombre viviera aquí en el planeta Tierra, y que al final de esos 6.000 años comenzaría el 7º milenio. Entonces extraen esta información y supuestamente estamos en el año, algunos, como les digo, tienen diferentes tiempos, 5.992. Para el año 6.000, pues básicamente estarían faltando 8 años. Esto es una suposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al extraer esta semana 70, es la semana flotante que supuestamente extraen de Daniel 9:27, y acomodarla aquí, entonces nos están vendiendo la idea de que faltarían aproximadamente 8 años, de los cuales, de esos 8 años, 7 son de angustia de Jacob y de ira de Yahweh. Bueno, amada comunidad, algunas comunidades ya han entrado en estas, otras ya mencionan que ya están hasta en este periodo, en la gran tribulación. Entonces es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque cualquier persona, cualquier creyente que esté considerando esta línea de tiempo y esté llevando estos calendarios, o simplemente esté creyendo que está en tal año y esté creyendo en esa teología, el día en que se cumplan, por ejemplo, vamos a poner una suposición, la mitad
de esta línea cronológica y que deban aparecer los dos testigos y no aparezcan. Entonces hay una de dos, o se hace un reajuste, van a exponer, ¿saben qué? Estamos desfasados 1 o 2 años, vamos a esperar a que nos confirme pues nuestro padre y a que salgan estos dos personajes, o van a tener que retractarse, y eso a muchas personas va a hacer que se debilite mucho su emuná, su fe, si no están bien cimentados, porque ninguna oveja de Mashiach se pierde. Y la otra cuestión es que si no estamos en la angustia de Jacob, si no va a pasar una ira bueno, en este caso, acomodándolo en este tiempo, una gran tribulación, también va a ser un dato muy delicado, porque muchas personas pues van a menguar su fe, los que no estén bien cimentados. Vamos a explicar un poquito acerca de esta semana de las dispensaciones. La primera dispensación de las cuales se hablan aquí en este es, primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Segundo, la dispensación de la conciencia. Tercero, dispensación del gobierno humano. Cuarto, dispensación del gobierno patriarcal. Quinto, dispensación de la ley mosaica. Sexto, dispensación de la gracia. Y séptimo, dispensación del milenio. Okay. Estas dispensaciones están marcadas en la Torá, supuestamente, por algunos cambios en la forma de cómo Yahweh trata a la humanidad en relación con el pecado y la responsabilidad del hombre. Esto es lo que se menciona. Principios del dispensacionalismo. 1. La distinta diferencia entre Israel y la iglesia. Hay dos tipos de pueblo, es lo que mencionan. De Elohe con destinos diferentes. Israel terrenal y la iglesia espiritual. La diferencia fundamental entre la Torá y la gracia. 3. La iglesia del Nuevo Testamento es un paréntesis en el plan de Elohe, no visto anticipadamente en el Antiguo Testamento. Es decir, que Yahweh tiene básicamente dos pueblos. Uno fue el Israel terrenal, que ya pasó, y el otro es la iglesia actualmente espiritual. 4. La diferencia entre el rapto y la segunda venida del Mashiach en el aire. El rapto precede a la segunda venida después de 7 años de tribulación. Por estos principios, con la Torá. Primero, el principio, ¿tiene el Mashiach dos cuerpos y Israel y la iglesia? Tiene el Mashiach dos cuerpos, es decir, que tiene al Israel antiguo y al actual y actualmente a la iglesia. Muchos sabemos que no, pero esto es importante para que entonces solamente cuando lleguemos a encontrarnos con estas personas podamos no debatir, no objetar, pero sí decirle, mira, aquí está la base escritural en donde esto no concuerda con lo que tú me mencionas. Primera de Corintios 12, del 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mashiach, porque un solo Ruach, todos fuimos inmersos o sumergidos en un cuerpo, sean yauditas o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Ruach. Aclaro, muchas veces cuando Shaul utilizaba la palabra yaudita, no se refería meramente a la tribu, no se refería a los que eran meramente del linaje de la tribu de Yahudá o de la casa de Yahudá, que incluía a Benjamín, a Yahudá y unos poquitos de levitas, no, sino que la misma palabra quiere decir exaltar a Yah, exaltar a Yahweh. Eso quiere decir Yahudá, ¿sí? El que exalta a Yah, el que abraza a Yah, tiene muchos significados. Entonces cuando Shaul mencionaba yauditas, tú eres un verdadero, los yauditas no son de físicamente, sino son interiormente. Él estaba diciendo, los que exaltan a Yahweh no son físicamente, sino lo son interiormente. Pero la palabra fue mal traducida y pusieron judíos, ¿sí? Entonces, para que haya un poquito de aclaración en este tema. Efesios 3:6, y dice así, que los Goyim son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mashiach Yahshua por medio de la Besorat. Entonces, esto es fundamental. No hay 3 cuerpos, no hay 4 casas, perdón, no hay un Israel y la iglesia actual, no, es un mismo cuerpo. Efesiyim 3:21, a él sea la gloria en las iglesias, en las comunidades del Mashiach Yahshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. ¿Qué dijo Shaul al respecto? En el libro de Romaniyim, en el Perek 11, del 17 al 26, Shaul habla de que somos injertados en el olivo. ¿Cuál es el olivo en que somos injertados? Esto no mucha gente lo diferencia. Ya lo he explicado brevemente en transmisiones anteriores, que no es lo mismo el olivo a la higuera.
porque también para esto hay una confusión. Mencionan algunos que para el cumplimiento de las profecías hay que fijarnos en la higuera, porque el Israel actual político sionista es la higuera, y ahí dijo Yahshua que debíamos ver, sí, sí, efectivamente, pero no es el Israel de Yahweh. Ojo, no es lo mismo un árbol de higuera a un árbol de olivo. Cuando Shaul mencionó que somos injertados o que son injertados en el olivo por medio de Mashiach, del olivo silvestre al olivo natural, a ese es Israel, el verdadero Israel. La analogía de la higuera, como también lo mencionó Mashiach en el libro de Matillá, se refiere al liderazgo que ejercían en ese momento los fariseos. Y cuando él maldijo a la higuera, la secó y dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Pero ojo, en otro pasaje dice: cuando vean a la higuera reverdecer, no que da fruto, sino que está reverdeciendo, está resurgiendo el liderazgo farisaico de ese momento, y los actuales judíos se denominan a sí mismos como los fariseos modernos. Y es lo que estamos viendo actualmente. Estamos viendo reverdecer la higuera, pero eso no es el Israel de nuestro Abba. Ojo, bueno. Entonces, para el principio número 1, el dispensacionalismo queda desechado. No hay tal de dos iglesias o dos cuerpos, no, hay solamente uno, y actualmente es en el que están siendo injertados los Goyim, o los que no éramos parte de las casas por medio de la sangre como tal, sino que ahora lo somos por medio de Mashiach. Muchos dicen que la Torá era para Israel, no para la iglesia, pero ya como hemos visto que la comunidad verdaderamente es Israel. Bueno, segundo principio, ¿es la Torá diferente a la gracia? Aquí también hay más confusión aún. La Torá no quiere decir que esté abolida ahora por medio de esta creencia o de esta teología de la gracia. Primero hay que aclarar, la palabra correcta es bajeset, que significa favor, es un favor inmerecido que solamente proviene de nuestro Padre, algo a lo que anteriormente no teníamos acceso. Y dice el libro de Jeremías 31, verso 31 al 33, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto, un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohe, y ellos me serán por pueblo. La Bajeset es la Torá escrita en el corazón. Imagínense, esto es algo importantísimo. No es solamente decir que ya ahora somos libertinos o que tenemos libertinaje para actuar de la manera en que creamos, sino que es que la misma Bajeset, la misma Torá, se escribe ahora en nuestros corazones a través del Ruach HaKodesh, quien es quien nos sella y quien nos permite ahora caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Este es un estudio muy completo. Me gustaría compartirlo, ahorita lo voy a compartir en la página para que los que tengan la oportunidad puedan leerlo y entenderlo. Sé que son cosas que tal vez se necesiten estudiar a profundidad y que son temas muy extensos. Ahorita vamos a retomar un poquito esta parte, pero era necesario que también compartiera esto. Bueno, ¿por qué existe el dispensacionalismo? Shaul nos advirtió en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias consupiscencias y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. ¿Sí? Fábula en el Strong significa cuento, ficción o mito. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón, el Mashiach Yahshua, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, una muy buena y bien elaborada fábula sobre la venida de nuestro Mashiach, es el famoso rapto. Así es. Esta es la fábula, yo creo, que más se ha metido en las iglesias evangélicas actualmente y que muchos todavía adoptan como una creencia correcta en el mesianismo o en otros caminos. Es decir, salen de ahí, pero todavía es difícil para ellos el desechar este tipo de cosas. Pueden ser por varias cosas. Pueden ser por conformismo, pueden ser por miedo al cambio, porque muchas veces el mismo cerebro defiende las ideas y cualquier cosa que sea extraña o diferente a una postura que ya nosotros hemos aceptado como verdadera, el cerebro la rechaza automáticamente y dice: no, esto no, yo quiero seguir por aquí. Y la tercera es porque el cambio duele. El cambio duele, amada comunidad, siendo realistas. El hecho de que te digan tus 7 años finales, pues no van a ser así.
Eso es algo dispensacionalista que surgió en 1830, no es correcto, es meramente cristiano. Para muchos duele porque es algo que ya se interiorizó, ya se trajo desde mucho tiempo atrás, y que cuando llegan a un camino como este y ven la misma teología dicen, esto es lo correcto. Entonces, aguas. 3. Es la iglesia del Nuevo Testamento, lo estoy leyendo literalmente, un paréntesis en el plan de Yahweh, no visto anticipadamente en el Tanaj. ¿Qué escritura usan para dicha enseñanza? Escuchen esto, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Kefá, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, así dice esta traducción, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica usa este versículo para poner a Kefá como el primer papa. La Iglesia Evangélica usa la confesión de Kefá, de que cuando dice tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohe viviente, para enseñar que esa es la confesión de fe de la nueva Iglesia. ¿Cómo podía Yahshua edificar algo nuevo sin contradecir sus propias enseñanzas y todo el Tanaj? Recuerden que hemos visto enseñanzas acerca de las diferencias entre el Mashiach hebreo y el Jesús griego. Y una de las principales diferencias, y si yo puedo mencionar la más grande de todas, es que el Jesús griego abole completamente la Torah. Te dice, olvida la Torah está abolida, estás en la gracia, puedes pecar, y bueno, si te atropella un camión, pero reconociste mi nombre, te vas al cielo. Punto. Sin embargo, el Mashiach hebreo, Yahshua, te lleva completamente a la Torah sin error de oposición. Muchos encontramos errores en estas traducciones, porque los hay todavía. Esta traducción, Lavín, todavía tiene algunos errores. Sin embargo, es una versión que yo creo que es de las más acertadas, pero todavía existen errores y aparentemente todavía existen contradicciones, como es el caso de Mateo 5, el caso de Mateo 15, en donde el mismo Yahshua pareciera decir que está aboliendo un mandamiento, el cual es el que ya no se debe jurar. Dice, escuchaste de los antiguos que no podías jurar falsamente por Yahweh, pero ahora yo les digo que ya no puedes jurar ni por tu cabeza, ni por Jerusalén, ni por el cielo, ni por nada. Bueno, en Shemot hay un mandamiento que dice específicamente que debes jurar por Yahweh, que no sea falsamente, pero puedes hacerlo. Sin embargo, aquí aparentemente Yahshua está diciendo que ya no se puede y que ya ni siquiera puedes jurar ni por una mesa ni por tu silla. Pero la traducción es incorrecta. La traducción correcta dice, no puedes jurar falsamente ni por tu cabeza, ni por el cielo, ni por nada. Si te comprometiste con algo, aunque no hayas jurado en el nombre de Yahweh, tienes que llevarlo a cabo. ¿Se dan cuenta cómo una palabra hizo la diferencia? Bueno, esto viene en el Mateo hebreo de Shem Tov. Pero aquí, retomando el tema, dice, si el plan de Elohe era crear una nueva identidad, lo habría anunciado a través de los Naví. El libro de Amós en el capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Yahweh el Elohe sin que revele su secreto a través de sus siervos los profetas. Pero los profetas vez tras vez hablan de la restauración de Israel y de la casa de Judá, y Israel sería una nación de nuevo. En ninguna parte de los profetas leemos que Yahweh iba a crear otro pueblo para sí e iba a darles nuevas instrucciones y tiraría a la basura y a Israel que lo tiraría a la basura a Israel y a su Torah. No, en ninguna parte dice eso. Simplemente dice que volvería a Israel a ser una nación. Recordemos que Israel fue desposado, pero también se le dio una carta de divorcio, en donde Yahweh lo despreció. El profeta Osea es una clara muestra de lo que pasó con Israel a través de la prostituta. Nos damos cuenta de cómo Yahweh repudia a Israel, pero dice y promete que nuevamente se iba a casar con él, y lo hizo a través de Mashiach, bueno, etc. Entonces, o lo va a hacer porque son las bodas del Cordero. Vamos a seguir avanzando. Este estudio está buenísimo, lo voy a colocar en la página para que ustedes lo puedan estudiar. Atar y desatar es una frase idiomática hebrea que se usa para ejercer autoridad en cuanto a permitir y a prohibir. Regresando a lo que había dicho Kefá, cuando Mashiach dice, te llamaré Kefá, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi comunidad.
Lo que muchos no ven es que Yahshua se refería a sí mismo, no se estaba refiriendo a Kefá. Dice, a ti te llamaré Kefá. Y sobre esta roca, sobre yo, sobre mí, porque yo soy la piedra angular de la comunidad, edificaré mi comunidad. Se refería a sí mismo. Y bueno, Yahshua le está diciendo a Kefá que todo lo que se permite y prohíbe con relación a la Torah en la tierra debe estar de acuerdo con lo que está establecido en los cielos. No está diciendo que tan pronto Kefá atara o desatara, los cielos obedecerían. El Tehilim 119:89 dice, para siempre, oh Yahweh, permanece tu dabar en los cielos. Fíjense, Salmo 119, verso 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido, para siempre. Yahshua le deja bien claro a Kefá que no puede alterar la verdad, está sellada en los cielos. Sin embargo, las famosas llaves de Kefá son usadas por la Iglesia Católica para alterar y cambiar la palabra de Yahweh. Imagínense, la Torah. Cuarto principio, según los dispensacionalistas, la venida del Mashiach está dividida en dos partes. Aquí es donde ya entramos en lo que les estaba comentando hace ratito. El primero es el rapto secreto por su iglesia, luego 7 años de tribulación, y después de la segunda de Mashiach, la iglesia no necesita ser limpiada de sus pecados, pues porque ya está limpia, ¿sí? Bueno, hay varias corrientes, hay varias teorías a raíz de todo esto. Algunos, los dispensacionalistas de hueso colorado, dicen que ellos van a ser raptados justamente aquí antes de entrar en los últimos 7 años finales. Va a ser raptada la iglesia, todo el mundo pasa la angustia de Jacob o lo que es la tribulación y posteriormente la gran tribulación, y entonces ellos ya regresan o se juntan con Mashiach en el aire porque ya están limpios y pueden pasar al milenio, a reinar, porque pues ya no necesitan blanquear sus vestiduras. Otras interpretaciones dicen lo siguiente: evidentemente no vamos a ser raptados, no están a favor del rapto, pero sí dicen que vamos a atravesar la angustia de Jacob, cosa que algunos ya empezaron, y que a mitad de la angustia de Jacob van a ser trasladados al desierto, por lo que dice el libro de Revelaciones, el libro de Hitgalut. No vas a ser raptado, está bien porque eso es cristiano, pero sí vas a ser trasladado al desierto. ¿Cuándo? Justamente a mitad de los 7 años finales. Ahí está. Entonces, la verdad es que una y otra solamente tienen un aspecto de diferencia. Una es que no creen el rapto, pero sí creen el traslado hacia el desierto, y dice que van a ser por medio de los malajim. Entonces se dan cuenta cómo existen, hay derivaciones a raíz de esta teología del dispensacionalismo. Teniendo ya claro que el Mashiach no tiene dos cuerpos y que Israel es el pueblo de Yahweh, que la gracia es básicamente el favor que nos da Yahweh para entender y su Torah escrita en el corazón, y que no existe ninguna escritura como referencia de que Yahweh pensara edificar una entidad nueva llamada la Iglesia del Nuevo Testamento, sino que todos los profetas hablaron sobre la restauración de Israel. Entonces, ¿qué iglesia es la que no necesita ser limpiada? ¿Y qué se irá en un rapto secreto o en un traslado antes de los tiempos de tribulación? Pues ninguna. Hasta donde yo recuerdo y hasta donde yo he leído, y si usted también ha leído bien, todos los profetas, todos los que vivieron en el tiempo de Mashiach, pues fueron vituperados, y ya Yahshua nos había dicho, el mismo Yahshua dijo: Padre, no te pido que los quites o que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Pero no dice entre paréntesis, ojo, solamente en los 3 años y medio finales van a ser trasladados para evitar la gran ira de Yahweh. No, eso no dijo nunca Mashiach. Mashiach dijo solamente: Padre, no te pido que los saques del mundo, ni que los traslades al desierto. Aclaro, te pido que los protejas del maligno. Y eso fue lo que pasó, y eso es lo que va a pasar. Yahshua y Yahweh, más bien Yahweh, a través de su poder, va a proteger a su pueblo. Pero si ese pueblo necesita ser limpiado, y si a través de esa limpieza va a tener que sufrir y va a tener que padecer, pues es lo que también pasaron con los Naví, con los profetas. El mismo Mashiach lo dijo: cuando los insulten a causa de la justicia, mintiendo, cuando los persigan, cuando los metan en la cárcel por causa mía, alégrense y gócense, porque su galardón es grande.
Vámonos al origen de la doctrina del rapto. Tengamos presente que la palabra rapto no se encuentra en las escrituras originales, ni hay ninguna escritura que se apoye en dicha doctrina, sino que ciertos pasajes concernientes a la segunda venida del Mashiach fueron usados inductivamente para establecer dicha enseñanza. La doctrina del rapto no es mencionada por ningún escritor ni por ningún maestro hasta el año 1830, que es cuando surge el dispensacionalismo, obviamente porque no está en la Torá. A mediados de los años 1820 se empezó a establecer un ambiente religioso entre los cristianos de Londres, Inglaterra, del cual surgió la doctrina del rapto, junto con la expectativa de la venida del Adón. Apareció una enseñanza del ministro presbiteriano Edward Irving, enseñando que justo antes de la llegada del Mashiach habría una restauración de los dones del Espíritu mencionados en 1 Corintios capítulos del 12 al 14. Para Irving, el tiempo de dicha restauración había llegado. Era un tremendo orador y dicha enseñanza le ayudó enormemente en el crecimiento de su congregación. Todos en su comunidad empezaron a manifestar los dones. Inmediatamente se levantó la oposición de la iglesia organizada y eventualmente echaron a Irving de la misión presbiteriana en 1832. Se dice que este fue el inicio del pentecostalismo y de hecho consideran a Irving el padre del movimiento pentecostal. Wow. Es mucha información histórica. Yo sé que algunos quisieran ya que fuera todo digerido, pero temo decirles, hermanos, que para a veces conocer la verdad hay que machacarla, hay que estudiarla. Entonces, espero no se aburran, espero estén atentos porque toda esta información es fundamental y vital para cada uno de ustedes. Bueno, yo estoy tratando de dar a grosso modo todo esto. Entremos ahora sí, voy a compartir el estudio y ustedes lo leen de manera escrupulosa. Pero ahora sí entremos en materia. Vamos a ver de dónde surge esta semana. Porque de todo lo que es Daniel 9:27, no solamente surge en estos 7 años, sino también surge el Mashiach, surge la supuesta alianza que va a ser el Mashiach con el anti-Mashiach con los judíos y con los musulmanes, que se va a sentar en el tercer templo, etc. Entonces, bueno, vamos a leer Daniel 9:27. Dice: 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu sagrada ciudad. Vamos a entender el contexto. Daniel estaba todavía estaba en el exilio en Babilonia, estaban a punto de terminar y le llega esta palabra, dice: 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu sagrada ciudad. Pueblo y sagrada ciudad. Y dice 6 cosas: para acabar con la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santísimo. Son 6 cosas. Si gustan ustedes, subrayenlas, acompáñenme con la lectura. El verso 25: conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mashiach Nagid, que es el ungido gobernante, habrá 7 semanas y 62 semanas. Hasta ahí, vamos entendiendo poco a poco. Dice que iba a haber 70 semanas. Vamos a explicarlo. Voy a tratar de explicarlo rápido, porque esto ya también lo puse en el canal de Facebook. Dice que iban a haber 70 semanas, pero menciona un punto, el punto de partida. Conoce pues el verso 25 y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, es decir, hubo una orden emitida por un rey que declaraba que se reedificara nuevamente Jerusalén. Muchos creen que esa orden fue emitida por Ciro, pero esto no es así. La orden fue emitida por el rey Artajerjes. Lean el libro de Nehemías y Esdras. La orden comenzó aquí, fue emitida por el rey Artajerjes. A partir de ahí dice, habrá 7 semanas. Vamos a hacer la conversión de semanas a años. 7 por 7 son 49 años.
49 años y 62 semanas. Si no mal recuerdo, porque ahorita no tengo la calculadora a la mano, son 434 años. Que alguien me corrija si no estoy haciendo la multiplicación de manera correcta. Son 49 años y 464 años. Hasta ahí vamos bien. ¿Desde cuándo? Desde el punto de partida, que es la orden emitida por el rey Artajerjes. Perfecto. Y dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mashiach Nagid. Es decir, el otro punto es hasta el Mashiach Nagid. Debemos entender cuál es el significado de Mashiach. Mashiach significa ungido, ¿sí? Y entonces, la pregunta es la siguiente. ¿A Yahshua se le llamó Mashiach desde pequeñito? ¿Desde que era un hombre? ¿O se le consideró más bien el Mashiach? Dice la Escritura que Yahshua se ungió por medio del Ruach HaKodesh de Yahweh y que fue hasta el momento de su inmersión, de su tevilá, cuando desciende la paloma y dice, a este es mi hijo amado en quien me complazco, a él escuchar. Se ungió a Yahshua HaMashiach por medio del Ruach HaKodesh en el momento de su tevilá, de su inmersión. No desde que nace, sino cuando se sumerge en las aguas. Entonces, tenemos dos puntos ya de partida. Orden emitida por Artajerjes hasta la tevilá de nuestro Mashiach. Y dice, habrá 7 semanas, están aquí, y 62 semanas, están acá, y se volverá a edificar con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Si ustedes leen detenidamente el libro de Nehemías y el libro de Esdras, se podrán percatar de que la restauración de la ciudad de Jerusalén en ese momento fue muy difícil. Los árabes estaban en contra de la casa de Judá en ese momento, había muchos opositores y hasta hay un verso pequeñito en donde dice, no sé si es el libro de Esdras o el de Nehemías, pero ustedes búsquenlo, que en una mano tenían el pico y en la otra mano tenían la espada, porque era un tiempo en donde había mucha disputa para que no se llevara a cabo la restauración de Jerusalén. Por eso acá lo especifica, se restaurará con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Ojo. El verso 26, a partir de este momento ya se necesita un buen esclarecimiento del Adabar, un buen discernimiento, porque si no, de aquí es donde dicen, la última semana de Daniel es donde vendrá el antimashiach, Daniel 9:27, se dividirá, hará una alianza con musulmanes y judíos, Daniel 9:27, a mitad de la semana desistirá de la alianza y se sentará en el tercer templo. Daniel 9:27, todo ese dispensacionalismo lo arrojan a Daniel 9:27 y dice, después de las 62 semanas, que es lo que acabamos de hacer, después, dice, será quitado el Mashiach, el ungido entre paréntesis, no quedará nada de él. Hay que entender y hay que leer correctamente. No dice inmediatamente después de que terminen las 62 semanas se va a quitar a Yahshua. No, dice después de las 62 semanas. Es decir, puede haber una brecha entre 3 años, 3 años y medio. No lo sé, la misma escritura ahorita no los va a aclarar. Pero hay que entender, hay que saber leer. No dice inmediatamente después, sino después de las 62 semanas será quitado el Mashiach. Ahora, aquí voy a enseñarles. Dice, y no quedará nada de él. Justamente cuando termina el verso, o está terminando esta idea, si ustedes logran ver, acá, dice, y no quedará nada de él, aquí justamente, aparecen unos signos de puntuación, que es punto y coma, y es un guión. Si ustedes se logran ver, punto y coma y guión. Eso significa que hay un paréntesis. Eso significa que tenemos que pararnos en la lectura y después regresar a la misma. Es una idea, es otra idea, pero el error de muchos es que se siguen leyendo y de ahí extraen el dispensacionalismo para decir que aquí dice, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruir la ciudad y el santuario con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra será decretada la desolación. Aquí está la abominación desoladora, ¿ya ven? Ahí se explica cómo el antimashiach se va a sentar en el lugar del tercer templo. Bueno,
y esto no es así. Vamos a leer de corrido, pero vamos a saltarnos este paréntesis que aparece aquí con el guión y que termina también con un guión que es una idea diferente. Se fue la conexión, esperé un poquito a que regresara, ya está. Aquí dice, entonces vamos a ver la lectura, dice, después de las 62 semanas será quitado el Mashiach y no quedará nada de él. Paréntesis, 27, en una semana él, es decir, el Mashiach, porque veníamos hablando del Mashiach, en una semana él confirmará una alianza con muchos. ¿Qué alianza? ¿Cuántas alianzas ha hecho Yahweh con su pueblo? 2. ¿Cuáles fueron? La primera a través de Moshe, que fue inaugurada con sangre, como lo dice el libro de Hebreos, y la segunda, que también fue inaugurada con sangre, pero a través de Mashiach. En una semana él, es decir, Yahshua, confirmará una alianza con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se acabó, se abre otro paréntesis, se abre otro guión, es otra idea, hasta ahí. Entonces, amada comunidad, les voy a poner un ejemplo rápido para que se pueda entender esto. Supongamos que voy a salir a correr el día de mañana y quiero correr justamente, quiero correr 70 kilómetros. Obviamente no se puede, es una cantidad muy grande. Estoy poniendo un ejemplo. Quiero correr 70 kilómetros. Pero resulta que comienzo a correr y justamente en el kilómetro 79, en el kilómetro 69, me aparece un letrero que dice, ojo, vas a correr 2000 kilómetros más y terminando esos 2000 kilómetros está el kilómetro 70 y entonces ya corriste tus 70 kilómetros. La pregunta, ¿voy a correr realmente 70 kilómetros con ese paréntesis que hay entre el 69 y el 70 de 2000 kilómetros? Claro que no, pues es la misma teología que actualmente yo creo que más de medio mundo cree. Que Yahweh específicamente dijo, de entre la semana número 1 a la 69 va a ser todo de corrido, no va a haber ninguna interrupción, no va a haber ningún paréntesis en la historia, nada. Pero entre la semana 69 y la semana 70 va a haber un paréntesis de 2000 años. Pero posteriormente ya comienza la semana 70, que es la última semana donde va a estar la tribulación y la gran tribulación. ¿Ustedes creen que tiene lógica esto? Cuando aquí la profecía, miren, para Yahshua se especificó todo en la Torah, en el Tanakh, se especificó por cuánto lo iban a vender, por 30 monedas de plata, se especificó hasta el momento en el que iba a tener sed y que le iban a dar vinagre, eso es profecía, se especificó todo, en todos los aspectos, hubo muchos detalles de su vida, que no le iban a romper las piernas, todo está especificado. Yahshua traía un itinerario el cual tenía que cumplir porque era el representante de Yahweh, pero uno cree que vino a lo borras, uno cree que vino aquí y que no había especificaciones en cuestión a su tiempo, cuando él mismo estaba constantemente diciendo, todavía no me ha llegado mi hora, todavía no me ha llegado mi hora, mujer, ¿qué asunto tienes en esto? Todavía no me ha llegado mi hora, porque sabía el tiempo en el que tenía que morir, sabía el tiempo en el cual tenía que ser ungido, porque todo estaba escrito. Por eso se dice, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino a darles cumplimiento con su propia vida. Entonces, la pregunta es, ¿habrá una profecía en la Torá, en el Tanaj, que hable acerca del tiempo en el que iba a dar su ministerio, el tiempo en el que iba a ser Tevilá, el tiempo en el que tenía que morir, el tiempo en el que tenía que ser proclamado la Besorat única y exclusivamente a la casa de Yehudá y posteriormente a todos los Goyim, porque Yahshua mismo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero tenía otras ovejas. Él se refería a la casa de Efraín y a todo aquel que quisiera unirse a la alianza siendo Goyim. Pero en ese momento estaba situado geográficamente en un punto que era Yehudá, que era Jerusalén, y no se fue a proclamar la Besorat a México, no se fue a proclamar la Besorat a otra parte de Asia, Europa. No. Él estuvo en un punto geográfico, pero todo eso resulta que viene en la Torah y viene justamente en Daniel 9:27. Todo el itinerario de Mashiach aparece aquí. Pero ¿cuál es el caso? Que de acuerdo a esta teología del dispensacionalismo, esta profecía, primer punto, no se ha cumplido, está en el futuro, y segundo punto, se le adjudica no al Mashiach, al anti-Mashiach. Háganme el favor. Entonces, ¿cuánta ceguera se necesita para determinar que una profecía que fue dada para el Mashiach Nagid, para el ungido, en donde iba a decir el tiempo, y ahorita vamos a explicar lo de la semana 70 que ya se cumplió, ahora se le adjudica en un anti-Mashiach,
y resulta que esa semana estuvo apartada en un paréntesis de 2000 años. Eso es lo que actualmente se cree. Pero bueno, vamos a continuar ya para darle finalidad. Voy a borrar brevemente estos datos. Ya tenemos 7 semanas, como dijo, y 62 semanas, las cuales nos dan un total de 69 semanas. Falta una semana más. Y dice el verso 26, después de las 62 semanas será quitado el Mashiach. Después, no inmediatamente. Será quitado el Mashiach. ¿Cuándo? Y no quedará nada de él. Verso 27, en una semana, la última semana, también hubo un fallo ahorita en la conexión. Ofrezco una disculpa, se está yendo un poquito la conexión, me estoy esperando porque si no luego no se entiende. Ese es el sacrificio a mitad de la semana. Ahora sí vamos a entrar en detalles. Vamos a dividir la semana en 2 periodos. 3 años y medio aquí y 3 años y medio acá. Dice que Yahshua a mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, después de su Tevilá, iba a cesar el sacrificio en la ofrenda. ¿Por qué? Eso es un hebraísmo. En cuanto él muere, para Yahweh ya no hay más sacrificios. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1 que él vino a quitar todo lo que son sacrificios, todo lo que era ese tipo de cuestiones para redimir los pecados. Él fue el sacrificio perfecto. Cesó el sacrificio y la ofrenda a mitad de esta semana, que es justamente cuando él muere. Es decir, que su ministerio, después de haber hecho inmersión, fue fue de 3 años y medio. ¿Dónde podemos constatar esa información? Por los Pesaj que aparecen en la Torah, por los Pesaj que dice que Mashiach guardó. Ustedes váyanse a la Torah y revisen el libro de Juan y resulta que ahí aparece cuántos Pesaj guardó Mashiach y que coinciden justamente con este periodo de tiempo, 3 años y medio. Pero después, ¿qué pasó? Esta última semana, fue solamente decretada para la casa de Yehudá. 7 años iba a ser la Besorat proclamada única y exclusivamente aquí en la casa de Yehudá. Después de su muerte, ¿quiénes fueron los que le dieron continuidad a estos 7 años para la Besorat, para la casa de Yehudá? Los mismos Shaluhim, los mismos Talmidim. Ellos 3 años y medio estuvieron ahí proclamando la Besorat solamente a la casa de Yehudá. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la misma escritura nos menciona que después de este tiempo, aunque Mashiach hizo cesar el sacrificio y la ofrenda para Yahweh, seguía el templo en pie, pero ya había temblado, se había rasgado el velo, ya no eran válidos. Ellos siguieron sacrificando ¿hasta cuándo? Hablo de los judíos, de los fariseos que no creían en Mashiach. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 70, en el momento en el que Tito, con su ejército aquí, en el año 70, después de Mashiach, destruye el Bet Hamikdash, destruye el templo, destruye las genealogías. Es decir, en ese momento estaban aquí en el Bet Hamikdash las genealogías de Yahuditas, las genealogías de Benjamitas, de Levitas. Por eso actualmente cualquiera que dice que es judío de ascendencia, y de sangre, es un mentiroso, porque los registros se destruyeron aquí. Se han hecho estudios genéticos que demuestran que el 85% de los que se dicen ser judíos, hablo de los que viven en el Estado de Israel sionista político, son jamitas y son camitas, y yafetitas. Ni siquiera son de la ascendencia de Shem. Imagínense, un 85%, pues claro, son nórdicos, son europeos, son güeros, o sea, se les ve inmediatamente el aspecto. Por eso el Jesucristo griego lo ponen güero, con ojos azules, y bueno, ustedes ya conocen la historia. Regresando al tema, posterior a esto, ¿qué fue lo que pasó? La Torah nos muestra en el Berit Hadashah, con la muerte de Esteban, y con la conversión de Shaul, que entonces el tiempo ya se había abierto para los Goyim y también para la casa de Efraín. Y por eso Yahshua dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, que no eran únicamente de la casa de Yehudá, que también eran Efraín, que eran 10 tribus, que están actualmente esparcidas por todo el mundo, y también los de la casa de Yehudá,
y también los Goyim, cualquiera de las naciones que quisiera abrazar su alianza iba a poder hacerlo. Entonces, en este momento, en la muerte de Esteban y la conversión de Shaul, comienza el tiempo para los conocidos gentiles. Y esta, amada comunidad, es la verdad. Así que mi hermano y hermana, si tú estás todavía inmiscuido, metido, pues porque has llevado a cabo esta práctica o has creído que estás en el año 5994, que ya estás en la angustia de Jacob, déjame decirte que esta profecía ya se cumplió, amada comunidad. Y esta profecía es una profecía hermosa que alude al tiempo que estuvo nuestro Mashiach entre nosotros, hablo de la humanidad, al tiempo en el que él iba a ser su Tevilá, que iba a ser ungido por el Ruach HaKodesh, después de 69 semanas, ¿sí? El tiempo en el que iba a durar su ministerio a la casa de Yehudá. Es una profecía hermosa que alude a nuestro Mashiach. La han tergiversado y ahora creen que es para el anti-Mashiach. Y dicen que iba a hacer una alianza a mitad de la semana con judíos y musulmanes. Aquí no aparece la palabra judíos, aquí no aparece la palabra musulmanes. Entonces hay que entender, amada comunidad, todo lo que citan y lo llevan a Daniel 9:27 fuera de contexto es mentira. Todos aquellos que se proclaman profetas, morés, como quiera, y le ponen un año al tiempo en el que estamos viviendo, se van a llevar una gran sorpresa, porque cuando pasen 3 años, 7 años y no venga Yahshua, y no a los 3 años y medio no sean trasladados, al inicio de los 3 años, a los 7 años no sean raptados, va a haber como dice, el conocimiento iba a aumentar, pero el amor va a decrecer, y mucho más si tu fe no está bien cimentada en lo que es la verdad. Dice, Yahshua comparó, un hombre que es sabio y edifica su casa sobre la roca, es un hombre sabio. Entonces, cuando venga la tribulación, cuando vengan los vientos, no te vas a caer. En cambio, si estás poniendo tus esperanzas en este tipo de teologías dispensacionalistas que surgieron en el año de 1800 a 1830 por menos cristianos de hueso colorado, y piensas que estás todavía en estos tiempos, te vas a desilusionar mucho si no fundamentas tu fe en lo que es la Torah. No te estoy diciendo en mí, o ven a mí, a mis grupos, y no, a mí no, a Yahshua, a mí no, a Yahweh. Recuerda, eres un embajador. Lo que digan de ti, lo que te vituperen, cualquier cosa, no importa. La opinión que tengan públicamente no importa de ti, aunque te humillen, no importa. Si la opinión que tiene Mashiach y Yahweh de ti es la correcta, es lo único que vale, es lo único que importa. Ya no te representes a ti mismo, representas un reino. Esto es la enseñanza que quería mostrar el día de hoy. Que Yahweh les bendiga, que tengan una excelente semana. Comenzamos un nuevo año, el 17 de marzo comienza un nuevo año, el 16 de marzo, a diferencia de que muchos ignoran, no es lo mismo el equilux, que es el día de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, que habla el libro de Enoch en el capítulo 72, verso 32, al equinoccio de primavera. No es lo mismo. El equinoccio de primavera es un momento en el tiempo, el día de equilux es un día exacto. Entonces, hay otras preguntas que vamos a abordar después del calendario del día de equilux, de todo esto, pero así a grosso modo, el año comienza el 17 de marzo, culmina el 16 con el día de equilux. Que Yahweh les bendiga, que tengan una excelente noche.